Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Y aquí estamos tratando de atar cabos con el doctor Ricardo Changala. Hoy, seguramente quienes nos siguen a través de YouTube ya deben estar viendo imágenes allí. Una guerra nos convoca, una vez más, lamentablemente, en este caso, entre India y Pakistán. Sí, Ricardo, ¿cómo estás? buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a ti y a la audiencia. No una guerra cualquiera, Mm, este, porque estamos hablando de un comienzo de intercambios bélicos que ojalá no suban a mayores, pero estamos hablando de dos potencias nucleares. Y esto no es habitual para nada y es muy peligroso. Esta guerra sin en el duda que sí. Kashmir, la zona es el Kashmir, y quería comenzar por ubicarnos en tu lugar, porque cuando dice Cachemira suena una cosa, cuando dice Kashmir, tal vez te, te- te- orienta mejor a qué lugar estamos hablando, porque ahí es donde se produce esas telas, esas lanas tan maravillosas, Mm, internacionalmente conocidas, es esa zona del norte de la India, Pakistán y la China, ¿no? Pero claro. quería comenzar planteando la primera idea fuerte. Este conflicto, como tantos otros que ocurren en el presente actual en este mundo, tiene que ver con la época colonial, tiene que ver con la colonia y con la descolonización. Pues a veces se presentan estos temas como casi que como unos loquitos que andan tirando balazos y bombazos y se andan peleando por cualquier cosa, sin ver las causas que están detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto en el año 47, los ingleses abandonaron la India, digámoslo así, la descolonizaron, pero dejaron su marca y generaron procesos violentísimos, ¿no? Todo ese gran Mm, subcontinente, porque la India es un subcontinente básicamente, se dividió primero en tres países, luego hubo varias subdivisiones, pero fue uno de los procesos más violentos de la historia de la humanidad en cuanto a procesos de descolonización. Murieron muchísimas personas, fue realmente dramático. Entre otros murió Mahatma Gandhi, a quien lo mataron al poco tiempo de haberse iniciado este proceso, justamente porque promovía la no violencia y algunos entendieron que eso era ponerse del lado incorrecto de la historia y lo asesinó. El proceso fue tremendo, ¿no? Y de aquel proceso están estas secuelas. Así que primera cosa que hay que tomar en cuenta es eso. No es que algo baladí ni menor. Si tú miras ahora mapas como el que tenemos en pantalla de la zona de la India, que en definitiva hoy tenemos un lugar que era un solo territorio, digamos, la India, donde hay tres países, la India, Pakistán y lo que hoy conocemos como Bangladesh, inicialmente era también otra parte de Pakistán. Bueno, obviamente hubo múltiples procesos que no tenemos tiempo de ingresar, pero al norte hay un territorio que es la Cachemira o el Kashmir, o políticamente Jammu Kashmir, que es una zona del norte de la India, Pakistán y también de la China, que tuvo un proceso muy peculiar en ese periodo de descolonización de la India, porque en realidad era un principado que estaba sometido al dominio británico, pero era no independiente, pero tenía su autonomía política. Y en el proceso de la retirada de los ingleses, eso se resolvió muy mal y en definitiva quedó dividido, partido en varias partes. No solo entre Pakistán y la India, sino también hay una parte que pertenece a la China. Y en esa ujú, época, estamos hablando unos poquitos años después de la Segunda Guerra Mundial, la China estaba muy débil, en pleno conflicto interno. Recordemos que la revolución maoísta fue en ese periodo. En fin, una serie de factores que jugaron que las fronteras nunca quedaron bien establecidas y eso ha sido fuente permanente de conflictos en estas zonas del territorio. Ya desde el año 49, después en otros momentos, se planteó una línea de control ahí, pero siempre ha habido enfrentamientos entre las distintas partes que están en esos lugares, ¿no? Así que los conflictos actuales no es que empezaron ahora, tiene una larga trayectoria y tradición de conflictividad, todo originado en el proceso de la colonia primero y la descolonización también, hay que tenerlo bien presente. Pero además, estamos hablando de países enormes. Estamos hablando de la India, tiene más de 1.500 millones de habitantes, Pakistán es mucho más chico, pero 250 millones tampoco son unos poquitos, claro. con ejércitos muy poderosos, muy bien equipados, y que además cada uno de estos países ha tenido su derrotero y su recorrido en cuanto a alianzas políticas, militares con otros países. Sería muy largo explicar eso, pero hoy por hoy es un escenario de conflictividad global
muy importante, ¿no? Entonces, y además ambos países son países nucleares, es decir, tienen bombas ¿Y probadas. cómo llegaron a ser potencias nucleares estos dos Y países? porque los distintos países que los han ido apoyando les han facilitado el desarrollo de esas armas nucleares, justamente porque desde el 47, el enfrentamiento que han tenido, les ha ido obligando, entre comillas, obligando, porque no han encontrado la forma pacífica, ¿verdad?, de reforzarse y reforzarse para pelear unos contra otros. Y bueno, esa es la situación que tenemos. Se dice que hay aproximadamente más de 200, o ciento y pico de ojivas nucleares en cada lado de la frontera. Alcanza con una para mucha destrucción. Si tienes más de 100, bueno, estamos hablando, ¿no? Bueno, ese es el escenario. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hubo una entrada de un grupo terrorista, supuestamente vinculado al gobierno de Pakistán. Eso es lo que dice la India. Pakistán dice lo contrario. Y hubo un asesinato de una serie de turistas. Porque esa zona del norte de India, Pakistán, pero sobre todo del lado hindú, es una zona turística, a pesar de toda la situación de violencia. Kashmir, la capital de verano de Kashmir, porque Kashmir tiene dos capitales, una en verano y otra en invierno. Es una peculiaridad de la zona. Sí, sí. Srinagar, que es la capital del verano, digamos, hindú. Yo estuve relativamente cerca de esa zona, no pude llegar porque estaban en guerra justamente, pero hace 30 años esto es viejo, de larga data, pero se la conoce como algo así como la Venecia del Himalaya, ¿no? Por su cantidad de ríos, arroyos, lagos, canales, muy bonita. Entonces es una zona turística. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Entró un grupo, tomó una serie de turistas, lo cuento porque tiene que ver con las características del Claro, claro. enfrentamiento, ¿no? Separó musulmanes de hindúes y mató a los hindúes, ¿sí? Claramente con un mensaje muy claro de qué es lo que estaban haciendo. Por eso la operación militar de India de reacción frente a esto lleva el nombre del punto rojo que se colocan las mujeres hindúes en su Sí. frente como indicación de que están casadas. Porque la idea es hacer ver que claramente es como una especie de revancha pro-hinduista frente a la agresión recibida por el lado pakistaní o musulmano o este grupo terrorista. Bueno, no sé si alguna vez sabremos exactamente qué pasó, quién fue que provocó estos atentados, pero no es nada nuevo porque en esa zona hay muchísimos atentados y hay situaciones violentas casi que permanentes. A partir de eso hay una reacción de la India, en fin, que genera una situación muy compleja, entre otras cosas porque esos dos países tienen un tratado sobre el río Indo, donde la India amenaza con detener el pasaje de las aguas hacia el sur, lo cual provocaría un desastre natural en Pakistán de dimensiones inconmensurables. En definitiva, veremos qué pasa, hay que estar atentos, no sabemos cómo va a desarrollarse esto, hay múltiples aspectos a considerar aquí, pero el asunto es que estamos hablando de dos potencias nucleares que tienen muchas ganas de pelearse y que si eso ocurre y el enfrentamiento escala, bueno, va a afectar al planeta entero. Qué tremendo, Ricardo. Potencias nucleares, pero además jugando con el tema del agua también como un arma más, ¿no? Absolutamente, El agua o la falta de ella, ¿no? absolutamente. Bueno, me quedo con este capítulo y seguiremos conversando en la próxima semana. Claro que sí, un abrazo. Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos.